Regístrate en el canal, señora hermosa. ¿Hoy en esta casa habrá comida o cómo? El padre de familia estaba muy enojado e interesado. Sasa querida, pero acabamos de cenar. Katia se sorprendió al ver al marido sentado frente a un plato vacío, sosteniendo una cuchara en la mano y esperando mirarla. Le dio a toda la familia una cena modesta y decididamente no entendía qué era exactamente lo que se pedía de ella. Ah, entonces era la cena, preguntó Sasa burlonamente. Y pensé que al menos algo de carne no debería estar presente en la cena, al menos en la de hombres. Eres tú quien puede permitirse una hoja de col para el desayuno, el almuerzo y la cena. Y de hecho trabajo, aporto dinero a la familia. Y, según me pareció, tengo derecho a contar con comida normal por este dinero. Katia se mordió el labio. Llegó tarde y se dio cuenta de que la vieja historia comenzaba de nuevo, repitiéndose cada vez que el mes llegaba a su fin. Cada vez su marido abordó esta conversación de una forma completamente diferente a la anterior. Por eso la mujer no entendió de inmediato lo que quería decir. Ella suspiró profundamente. No quería empezar de nuevo esta inútil discusión, que solo conduciría a otra discusión y nada más. Había oído muchas veces todos los argumentos de Alejandro y muchas veces los había respondido con los suyos propios. Pero no pudieron aceptar el matrimonio. Nada nuevo, Katia estaba segura, y ninguno de ellos había pensado en ello. Y así la continuación de esta conversación carecerá de sentido como antes. Sin embargo, sabía que su marido estaba esperando su respuesta y tampoco podía quedarse callada. 2 o 3 veces ya intentó aplicar esa táctica y el resultado no le convenía en absoluto. Sasa comenzó a hablar con cuidado con Katia. Hemos discutido esto muchas veces. ¿Deberíamos empezar esto de nuevo? Debería, interrumpió decisivamente su marido. Continuaremos esta conversación hasta que la situación cambie. Más precisamente, hasta que no aciertes y finalmente te pongas a trabajar. No siempre puedo atraerlos a todos a mi cuello. Katia saltó a sus brazos. Estimado, ¿cómo puedo ir a trabajar? Los más pequeños todavía no van al jardín de infancia. No hay lugar para ellos. No tendremos suficiente para la niñera aunque vaya a algún lado. Pero los demás se las arreglan de alguna manera. Y sin niñeras. Entonces los demás tienen abuelas, abuelos, hermanas y hermanos, y nosotros no tenemos a nadie. Soy huérfano y tus padres no quieren cuidar a sus hijos ni siquiera mediodía para que pueda encontrar al menos algún tipo de trabajo. Y no volver a transferir todo a mis padres. Ellos criaron a sus hijos y no están obligados a cuidar de los tuyos. Katia se quedó paralizada en el acto. Incluso dejó de lavar los platos, que fue lo que empezó a hacer durante esta incómoda conversación. La hice sentir como si su marido la hubiera golpeado. Sin embargo, no estaba segura de que el golpe físico no fuera menos doloroso. ¿A qué te refieres con lo mío?, exclamó. Estos son nuestros hijos, Sasa. Tú los querías no menos que yo. De alguna manera, Alexander tartamudeaba mucho. Dijo que quería y quería demasiado. No estuvimos de acuerdo en que tendría que cargar con toda esta basura en la espalda. Pensé que estarías en decreto por un tiempo y luego, como toda la gente normal, volverías a trabajar. Y como ahora eres el ama de llaves, los niños son completamente tu responsabilidad. Y no tengo ninguna relación especial con ellos. Katia tuvo la sensación de que alguien le apretaba la garganta con dedos fuertes. Estas declaraciones. Era algo nuevo. Sasa nunca se permitió tales declaraciones. Sí, se quejó de que tenía que alimentar solo a toda la familia. Sí, dijo que su salario no era particularmente alto. Su esposa no pudo proporcionarle lo que él consideraba necesario. Pero nunca afirmó que sus hijos no tuvieran nada que ver con él. Alejandro, como si leyera sus pensamientos. Y, efectivamente, en su estado, decidió acabar con su esposa. En cuanto a los más jóvenes, a quienes tan activamente estás encubriendo con tu pereza, no estoy seguro de que sea de mi parte. Trabajé todo el día mientras tú y Liosa estaban de baja por maternidad. ¿Quién sabe quién podría haberte estado molestando en ese momento? Por supuesto,
Katia no podía soportar acusaciones tan injustas. Se ahogaba, lloraba, casi no entendía el camino y salió corriendo de la cocina. Y ella, sin entender cómo pasó, acabó en la guardería. Alesa, de 6 años, que cuidaba a los hermanos y hermanas menores, se sorprendió al verla. Le preguntó a su madre, inusualmente seria para su edad, qué había sucedido. Katia llegó tarde, se dio cuenta de su error y trató de secarse las lágrimas. El niño la miró atentamente, luego volvió su mirada hacia los niños más pequeños y asintió lentamente. Obviamente decidió que su madre no quería molestar a los niños y por eso intenta fingir que todo está bien. Katia no intentó convencerlo, simplemente salió silenciosamente de la habitación, cubriendo la puerta detrás de ella. Ella esperaba que al día siguiente, Alexei encontrará cosas más importantes y no recordará este incidente. La mujer no tenía idea de a dónde ir con su dolor. En su apartamento solo había 2 habitaciones, la de niños y la de adultos. Y el segundo podría ser marido en cualquier momento. Ella no quería verlo con Katia en absoluto. Además, sospechaba que él no se alejaría de su tema favorito. Y seguir llevándoselo con sus declaraciones. A pesar de lo tarde que era, solo había una salida, salir del apartamento. Por supuesto, dejar a los niños solos no es la mejor solución. Por otro lado, en esta condición, claramente no podrá interactuar normalmente con ellos. Es decir, si ella está en el apartamento o no, no juega un papel especial. Los más jóvenes seguirán en el hígado de Alosa. Al menos Katia no podía dudar de que él los acostaría y los acostaría a tiempo. A su hijo, que no era responsable durante años, le encantaba salir con su hermano y su hermana. Por supuesto, la mujer intentó no dejar que los niños se quedaran solos por mucho tiempo. Pero cuando Alexei iba a cuidar a los más pequeños en su presencia, vio que le iba muy bien con ellos. Sí, definitivamente tuvo suerte con su hijo. Y de momento era el único consuelo para la mujer. Ella caminaba sin rumbo fijo por la calle, casi sin mirar a su alrededor. Ni siquiera se dio cuenta de la lluvia que había comenzado, pequeña y desagradable. Todos sus pensamientos se centraron en una sola pregunta. ¿Cómo llegó a esta vida? ¿Cómo acabó su feliz y juvenil amor con su marido acusándola abiertamente de infidelidad, sin ningún fundamento? Katia recordó cómo se conocieron. Era una joven estudiante de una de las principales universidades de la Facultad de Economía del país. Era un joven emprendedor que daba esperanza. Juntos parecían iguales, pero eran simplemente una pareja perfecta. Su relación era como la de un cuento de hadas romántico. Regalos, regalos, restaurantes, enormes y preciosos ramos de flores. Ambos esperaban un gran futuro y casi nadie podía imaginar la pobreza y la perdición en la que se encontraban ahora estas personas. Y esta caída comenzó, quizás, en el mismo momento en que Alejandro comenzó a persuadir persistentemente a su futura esposa para que abandonara el instituto. ¿Por qué necesitas esto, Rasselon? Mis ingresos son suficientes para nosotros dos. Te sentarás en casa preparándote para limpiar. Después de todo, criar hijos. Al principio Katia se negó a hacerlo, incluso a escucharlo. Criada en un orfanato, teniendo todas las posibilidades de estar en el fondo de la vida, logró entrar en una sociedad decente con un esfuerzo increíble y algún tipo de milagro. Y ahora con todas sus fuerzas aprovechó esta oportunidad. Sin embargo, al final, Alexandra logró convencer a la niña de que ahora este maravilloso mundo nuevo. En cualquier caso, ella no podría escapar de ello. Y al principio todo fue realmente bueno. Katia, como había planeado Sasa, estaba organizando su vida en su casa común, mientras él se ocupaba de sus asuntos. Tenían suficiente dinero, incluso con el excedente, pero sin embargo, por alguna razón no fue posible posponerlo. Siempre había algunas cosas innecesarias pero agradables que quería comprar ahora mismo. Y quizás ninguno de ellos pensó que fuera necesario algún tipo de acumulación. Por si mis padres nos ayudan, le dijo Alejandro a su joven esposa, cuando ésta iniciaba una conversación sobre este tema. Sabes, ellos no tienen problemas conmigo. Katia todavía no lo sabía.
Él mismo entonces creyó en lo que decía o la engañó, seguro de que la situación tan crítica nunca sucedería. De una forma u otra. Después de un tiempo, algo pasó con su negocio. Katia no entró en detalles y solo sabía que con el tiempo empezó a dar cada vez menos ganancias. Hasta que, al final, no se desplomó del todo. Y en ese momento resultó que los padres de Alexander no iban a ayudar a la joven familia. Que todavía no están a la altura. Y eres un hombre adulto y tienes que lidiar con tus problemas por tu cuenta. Luego tuvieron que vender el lujoso apartamento grande en el que vivían y mudarse a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. Sorprendentemente, el propio Alejandro no estaba satisfecho con este diseño. Al parecer, se decía que pasó toda su vida rodeado de lujos. Y ahora se vio obligado a llevar una existencia bastante patética. Katia lo aceptó con calma filosófica. Por supuesto, ella también logró acostumbrarse a la vida pobre, pero aún así, un día la niña la guió y, por lo tanto, estaba más preparada para diversas dificultades y sabía exactamente qué hacer en tales condiciones. Muy rápidamente encontró un trabajo. El salario era modesto, pero era mejor que nada. No tenía otras opciones para ella. Alexander eligió un camino completamente diferente para resolver el problema. Empezó a beber durante mucho tiempo. Katia no culpó a su marido de nada. Al contrario, como esposa decente, intentó inspirarlo, calmarlo y apoyarlo. Y al final sus esfuerzos tuvieron éxito. Alexander dejó de beber y comenzó a desarrollar nuevas ideas de negocios que permitirían a sus familias regresar a su antigua riqueza y prosperidad. Sin embargo, estas ideas nunca se unieron. Incluso si lograran ahorrar una cantidad inicial y comenzar un nuevo negocio, las dificultades que habían llevado todos los esfuerzos de Alejandro a la nada surgirían con bastante rapidez. Cuanto más insoportable se volvía el carácter de un hombre. No tengo suficiente dinero para la plena realización de mis proyectos, dijo francamente Katia. Bueno, ¿qué puedo hacer, querida? Ella respondió. Ya hago todos los turnos adicionales posibles, trabajo casi sin día libre. Simplemente no tengo donde tomarme el tiempo para ganar aún más. Por supuesto, si terminara la universidad, sería mucho más fácil. ¿Pero de qué lamentarse ahora? Esta situación debería servirnos a ambos. Necesito terminar mis estudios y encontrar un buen trabajo. Además, como dije, necesitaremos más dinero. Pero este es, por supuesto, el plan para el momento en que saldremos de... ¿Cómo saldremos? Su marido estaba indignado. Bueno, Katia tenía prisa por ganar más dinero. Podrías encontrar algún tipo de trabajo, al menos durante mediodía. No tengo tiempo para eso, dijo categóricamente Alexander. Si no te diste cuenta, mientras tú pagas los centavos, yo intento construir un negocio nuevamente y volver a la misma situación. Y no me ayudas en absoluto en esto. Pero realmente hago todo lo que puedo, respondió Katia sorprendida. No, con una clara irritación en su voz, dijo su marido. No todo. Algo que no has hecho. Aunque os he explicado en repetidas ocasiones lo importante que es para mí y para vosotros. Cariño, parece que olvidas que, aunque no recibiste una educación completa, estudiaste economía durante 2 años. Lo que ofreces es una absoluta locura. Quizás finalmente empieces a confiar en mí en aquellas preguntas en las que todavía entiendo algo. Simplemente no me crees. Alexander respondió con voz triste. Piensas que si cometo un error, lo repetiré todo el tiempo. Y nunca tendré nada más. Después de tales declaraciones, Katia inmediatamente comenzó a convencer a su esposo de que estaba profundamente equivocado y que nadie cree en él tanto como ella. Al final, esta conversación terminó en vano. Para empezar de nuevo al día siguiente. No importa cuánto intentó Alexander aceptar su plan, Katia no pudo. Sugirió algo muy simple. Tomar un gran préstamo a su nombre para poner este dinero en un negocio. Él, que estaba en quiebra y además oficialmente desempleado, no quiso conceder ningún préstamo bancario. Por lo tanto, no pudo implementar su idea sin la ayuda de su esposa. Katia lo llamó para pensar cómo exactamente le darían este préstamo en caso de otra quiebra.
Estaba absolutamente segura de que esta no era la manera de restaurar su estatus anterior, sino de profundizar más y, afortunadamente, no sucumbió a ninguna persuasión por parte de su marido. Y luego quedó embarazada de Aliosa. Y Alejandro tuvo que dejar todas sus ideas de negocios y aún así conseguir un trabajo, para tener la oportunidad de alimentar a la familia, que pronto se convertiría en aún más grande. Por supuesto, no estaba encantado con tal perspectiva, pero ambos cónyuges aún estaban seguros de que esta situación era temporal. Katia no planeaba tomarse un tiempo de baja por maternidad y se iba a ir a trabajar tan pronto como nombraran a su hijo para el Yazli. Pero este plan no estaba destinado al fracaso. No había lugar en los jardines de infancia y muy pronto Katia se dio cuenta de que no había nada con qué soñar. Fue entonces cuando Alexander empezó a hablar de lo bueno que sería para ella volver a trabajar. Ella misma lo entendió. ¿Pero cómo es posible con 3 niños pequeños en brazos? Con el tiempo, el marido se volvió más persistente y la situación no cambió, lo que finalmente derivó en ese terrible conflicto que ocurrió esa noche. Eso es lo que pensó Katia. Y fue. Inesperadamente, su atención atrajo algún tipo de extrañeza. Katia, inmersa en su infelicidad y sus recuerdos, ni siquiera comprendió de inmediato qué era exactamente lo que la preocupaba. Era solo que en algún lugar de su subconsciente apareció un letrero de neón que decía que algo andaba mal en el espacio circundante. Saliendo de sus propios pensamientos, la mujer miró a su alrededor y rápidamente descubrió el motivo de su confusa preocupación. Era una niña de la misma edad que ella, Aliosa. Con su elegante vestido rosa, se sentó en la acera con orgullo y soledad y miró el asfalto bajo sus pies. Katia se sorprendió y arqueó las cejas. En su barrio nunca había conocido a un niño sin rostro, ni mendigando ni simplemente deambulando por las calles, especialmente en esas horas. Aún. Aquí vivía gente bastante decente que dejaba ir a los niños por la noche. Y al mismo tiempo, no eran lo suficientemente ricos como para interesarse por los mendigos. Además, la niña no parecía una mujer sin hogar, ni siquiera una niña de una familia pobre. Tenía ropa hermosa y limpia, obviamente nueva. Y se comportó de una manera completamente diferente a la que se espera de los pequeños vagabundos. Toda esta situación sorprendió a Katia. Pero esta sorpresa carecía de importancia, como si fuera un trasfondo. Se dio cuenta de todos estos detalles mucho más tarde, cuando volvió a perder en su cabeza este extraño encuentro. Ahora solo le interesaba una cosa. El niño estaba afuera por la noche. Eso significa que está en peligro potencial. A esta niña había que brindarle toda la ayuda posible. Teniendo esto en cuenta, con cuidado, para no asustar a nadie, se acercó al bebé y se sentó en la colchoneta frente a ella, para que sus rostros quedaran al mismo nivel. Katia intentó hablar en voz baja y cortés. «Hola», dijo. «¿Cómo te llamas?» «No lo sé», respondió la chica tranquilamente, sorprendida. «¿Cómo te sorprendió Katia?» «¿Cómo esto?» «Eso es». «Probablemente lo sabía, pero lo olvidé». «¿Quiénes son tus padres y dónde están?» «No lo sé, es decir, no lo recuerdo», dijo la niña. «¿Recuerdas algo en absoluto?» Katia preguntó con cuidado. Esta vez la chica no dijo nada y se limitó a negar con la cabeza en silencio. Sin embargo, la mujer no quedó satisfecha con tal respuesta. «¿Pero cómo llegaste aquí?» «¿De dónde?» «De eso». El niño agita la mano, indicando la dirección. «¿Y qué había allí?» «Un bosque o algún tipo de parque, no lo sé. Me desperté allí y no recuerdo nada. Simplemente fui a alguna parte. Y ahora estoy cansado y decidí sentarme». Katia estaba confundida. A ella no le gustó toda la situación. Y ella ni siquiera se imaginaba. ¿Qué debería hacer exactamente por este motivo? Finalmente, por algún tiempo, guardó silencio y pensó, preguntó, ¿tienes hambre? La niña asintió enérgicamente, haciéndole entender que hacía mucho tiempo que no comía. «Está bien», Katia se cansó y suspiró. «Ven conmigo, te daré de comer y pasarás la noche en nuestro apartamento con mis hijos. Y por la mañana pensaremos qué hacer contigo. Y para tu comodidad,
te llamaré Masa por ahora. ¿Te importa? No. Muy indiferente, respondió a la bien educada Masa. Habiendo sostenido firmemente a la niña en su mano, Katia se dirigió a casa. Todos sus propios problemas y tristezas inmediatamente salieron volando de su cabeza. Así es como estaba arreglada. Si alguien necesitaba ayuda, sus propios problemas pasaban a un segundo plano para ella. Era insoportable esta situación con un niño desvergonzado, que además ni siquiera recordaba su propio nombre. Cuando llegaron al apartamento sin ningún accidente, ya eran alrededor de las 2 de la madrugada. Todas las amas de casa de Katia, como ella inmediatamente se convenció, dormían tranquilamente en sus camas. La mujer incluso sintió una especie de ofensa vaga, porque ninguno de ellos tenía nada que hacer hasta que ella llegó exactamente en un momento tan tarde. Por otro lado, esta situación no podía complacerla. Katia no tenía ganas de explicar a los niños y a su marido, especialmente a su marido, de dónde venía esta niña y por qué está en su apartamento. Fue silenciosamente a la cocina, sacó del frigorífico los restos de una modesta cena y le dio de comer al pequeño. Estaba claro que Masa no había comido durante mucho tiempo, pero tampoco había dormido durante mucho tiempo. Katia decidió inmediatamente recostarse en el sofá y se sentó junto al suelo. Y, terriblemente agotada para ese día, se quedó dormida muy rápidamente, olvidándose de encender el despertador. Como regla general, ella se levantaba primero en la casa. Después de todo, tenía que preparar el desayuno, llevar a su marido al trabajo y a su hijo mayor a la escuela. Además, ella era la única de toda la familia que era Jabarank, y levantarse temprano para ella no solo le resultaba familiar, sino también agradable. Pero, por supuesto, esto no se extendió a aquellos casos en los que tenía que acostarse tarde. En tales circunstancias, resultó extremadamente difícil despertarse sin despertador. Naturalmente, Katia se quedó dormida y su despertar no fue el más placentero. Porque alguien le estaba sacudiendo el hombro. Cuando abrió los ojos, vio el rostro furioso de Alexander justo frente a ella. «Llego tarde al trabajo», exclamó al notar que su esposa había abierto los ojos. «El desayuno no está listo, todavía estás durmiendo, y no en la cama, sino en el suelo de la cocina. Y por favor explícame qué clase de chica ronca en nuestro sofá». En el primer momento, Katia ni siquiera podía imaginar de qué tipo de chica estaba hablando. Entonces recordó sus aventuras nocturnas y trató de explicarle a Alejandro lo que estaba pasando. Él la escuchó con una expresión muy escéptica en su rostro y luego dijo que cuando regresara del trabajo, más allá no debería estar en su casa. Entonces, sin desayunar, se fue a trabajar, dejando que Katia recobrara el sentido. Sin embargo, ni siquiera este lujo estaba disponible para ella. Después de unos minutos, la mujer se dio cuenta de que a su marido probablemente no le importaba despertar a Aliosa, y mucho menos que iba a la escuela. Y así es, el niño dormía plácidamente en su cama. Y si Alejandro ya llegaba tarde al trabajo, entonces Aliosa tuvo que salir de casa hace mucho tiempo. La primera lección del hijo debía comenzar en unos minutos. Después de despertar a Aliosa, rápidamente le preparó un desayuno sencillo y lo envió a clases. Afortunadamente, el camino a la escuela no estaba muy lejos y el niño manejó este camino de manera bastante independiente. Sin embargo, Katia entendió que de todos modos llegaría tarde, lo que significaba que él y, por lo tanto, ella pronto tendrían problemas relacionados con esto. Sin embargo, Katia no iba a pensar en eso ahora, ya que tenía otras dificultades que requerían la adopción inmediata de cualquier medida. Afortunadamente, toda la locura que ocurrió en la casa durante la media hora anterior no perturbó el profundo sueño de Masa. Su salvador decidió esperar a que la niña se despertara y, mientras tanto, cuidar de sus propios hijos pequeños y pensar qué debía hacer exactamente. La niña se despertó solo 2 horas después y, en ese momento, Katia ya había desarrollado un plan de acción claro. Era hora de salir a caminar con los niños y decidió, llevando a Masa con ella, buscar la comisaría de policía más cercana. Precisamente para esto existen los organismos encargados de hacer cumplir la ley, para ocuparse de estos casos. Exactamente. ¿Y ni siquiera recuerda su nombre? Así es, confirmó Katia nuevamente.
Ella no entendía el significado de este procedimiento. Una vez que la mujer ya ha contado toda la historia, tras lo cual la vuelve a publicar en una declaración escrita. Y ahora, al leer su testimonio, el policía, por alguna razón, volvió a preguntar literalmente sobre todas las circunstancias que ella ya había revelado repetidamente. ¿Por qué no llamaste a la policía de inmediato? Verás, estaba muy cansado y simplemente no me di cuenta de que tenía que hacerlo. Ya veo, suspiró el guardia. Massa parecía no entender que se trataba de ella. O ella lo entendió, pero no le dio mucha importancia. En cambio, miró alrededor de la habitación en la que se encontraban con interés. Aunque, a los ojos de Katia, aquí no había nada interesante ni simplemente hermoso. Y no podría haberlo. ¿Y qué piensas hacer con el niño? El policía estaba interesado en el niño. ¿En qué sentido se sorprendió Katia? Esta pregunta la sorprendió. Antes de decir esto, la mujer creía sinceramente que ahora el destino de la niña es responsabilidad de las autoridades. En persona, dijo el oficial, podemos ponerla en una institución especial o dejarla quedarse contigo por ahora. Katia quedó cegada por la oscuridad. La elección que le ofrecieron era imposible. Por un lado, su marido le dejó bastante claro que ella no debería estar allí esa noche. Y ella misma entendió que simplemente no podrían tener otro hijo. Con la suya, es casi imposible de manejar. Todo esto era comprensible y lógico. Pero la otra cara de la medalla era, en palabras, una institución especial, un hogar para niños. Y era impensable permitir que esta chica llegara allí. Katia recordaba perfectamente, a pesar de los años, lo difícil que fue para ella vivir y crecer en el refugio, cómo tuvo que soportar las burlas de otros niños y los crueles castigos de sus maestras. Para ella todo esto quedó en el pasado. Ella lo soportó todo y lo superó. Pero ella, nacida en una familia pobre, que había perdido a sus padres, se acostumbró a las dificultades desde pequeña. Para ella, ese trato estaba en el orden de las cosas. Massa era un asunto completamente diferente. Inmediatamente quedó claro que se trata de un niño querido en casa, tal vez incluso un poco mimado. Además, con un claro trauma mental. Ya que no recuerda su pasado ni su nombre real. Para Katia era absolutamente obvio que esta niña no sobreviviría en las duras condiciones de un orfanato. Por supuesto, en ese momento la mujer no tuvo tiempo de reflexionar sobre todos estos largos y tediosos pensamientos. Pero sin duda fueron ellos quienes se convirtieron en el motivo de su decisión. Mirando a los ojos de la camarera, ella respondió con firmeza. La niña vivirá con nosotros. Eso es genial, respondió el policía. Obviamente esperaba exactamente esta respuesta y, al recibirla, de repente se volvió honesto. Yo también soy huérfano y veo que esta niña claramente no tiene lugar en una institución similar. Eso es lo que pensé, respondió con bastante frialdad sobre Katia. En general, continuó, sin notar su tono. No es la regla dejarla contigo, pero intentaré solucionar este problema. Bien, respondió la mujer. ¿Podemos irnos? Sí, claro. Si se sabe algo sobre los familiares del bebé, lo llamaremos. Pero, para ser honesto, le aconsejaría que iniciara búsquedas independientes. Ya sabes, a veces Internet puede hacer más que la policía. Cuando Katia finalmente regresó a casa, ella sorprendió a Aliosa enojada. Ya había regresado de la escuela y con tristeza le mostró a su madre el diario con la nota sobre su retraso y que la líder de la clase la había llamado. Lo siento, mamá, dijo el hijo. Tuve que levantarme por la mañana. No, no deberías, dijo Katia. Sabes que despertar a todos por la mañana es mi deber. No porque deba ser así, ni por algo similar, sino porque lo acordamos. Así que debo disculparme contigo. Según su conversación, podría parecer que no había otra chica en el apartamento. Aunque Alexei estaba confundido, no hizo ninguna pregunta táctica. Katia volvió a pensar en la suerte que tenía con su hijo, quien, a diferencia de muchos otros gemelos, era un niño absolutamente libre de problemas. Katia dejó que los niños más pequeños cuidaran de los mayores y comenzó a preparar el almuerzo.
Luego todos se sentaron a la mesa. Para sorpresa de la mujer, Aliosa y Masa lograron hacerse amigas y hablaron de algo propio. Y solo después de la comida, cuando la niña no estaba cerca, el hijo se le acercó con una pregunta obvia. Hasta ahora sí, hijo, dijo Katia. La niña está perdida y necesita ayuda. Si no la adoptamos, irá al orfanato. Qué bueno que se quedará, dijo inesperadamente Aliosa. Vaya, mamá se sorprendió. A ella le gusta el más pequeño, dijo su hijo seriamente. Así que ahora será más fácil para nosotros contigo. Después de frotarlo en el pelo, Katia Sponka se rió y realizó sus tareas domésticas habituales. Lavar, limpiar, preparar la cena para la llegada de su marido y qué pasará cuando regrese del trabajo, la mujer prefirió no pensar. Sin embargo, el escándalo ocurrido superó todas sus expectativas. ¿Qué es esto? Casi gritó, midiendo los escalones de la cocina. ¿No tienes suficiente? ¿Has cogido algún tipo de cosa en mal estado? Ella no era una matona, luchaba por la novia de Katia. Y, en general, es temporal hasta que sus padres la encuentren. No podemos dejarla estar en el orfanato. Mírala, es una niña absolutamente doméstica. Ella no tiene nada que hacer allí. Simplemente existe una institución especial para personas como ella y ella no tiene nada que hacer aquí. ¿Alguna vez has pensado, benefactor nuestro, qué le daremos de comer y qué le daremos de vestir? Y todos los demás gastos relacionados con el contenido del niño. ¿Qué puedes saber sobre los gastos relacionados con los niños? Inesperadamente, incluso para ella misma, Katia se sorprendió. ¿Alguna vez les has comprado algo? ¿Te imaginas siquiera qué necesidades tiene el niño? Ella misma no sabía qué la impulsó a iniciar este discurso acusatorio. Tal vez fue solo un rencor acumulado en el alma durante muchos años, que ahora había que derramar en alguna parte. Su marido escuchó su airada confesión, inusualmente tranquilo, sin tratar de interrumpirla ni objetarla. Debe ser que no esperaba tal énfasis por parte de su esposa, habitualmente afectuosa y tranquila incluso en situaciones conflictivas. Y Katia dijo todo y dijo, expresando todo lo que se había acumulado en su alma. Y sobre el hecho de que el dinero que gana no le alcanza para vivir, y eso se podría evitar si consiguiera un trabajo de inmediato y no se sentara en su cuello durante varios años. Incluso le recordó varios excesos que se permitió tras el nacimiento de sus hijos. En ese momento, ella misma tuvo que contar los centavos que él le dio para al menos alimentar y vestir de alguna manera a toda la familia. No solo habló de dinero, sino también de cómo se arruinaron sus relaciones, de cómo ella carecía del viejo amor y romance. No solo, y no tantas flores y regalos, claro que no. Le gustaría una simple atención humana y al menos un poco de calidez y participación, en lugar de constantes reproches injustos. Cuando Katia finalmente terminó su monólogo. Entiendo que sin mí todos estaréis mucho mejor que conmigo. Esta malvada frase flotaba en el aire. Y el hombre, sin decir palabra, sacó del armario de la habitación una maleta grande y empezó a recoger en ella sus cosas. Katia, al parecer, tuvo que ver esto, empezar a llorar, disculparse y decirle a su marido cuánto lo ama. Para persuadirla de que no tomara decisiones apresuradas, y lo habría hecho hace apenas 2 días. Pero ahora miraba a sangre fría lo que estaba pasando, lo que la había arruinado. Alexander iba a decirlo apresuradamente y miraba a Katia periódicamente. Obviamente, esperaba una reacción normal de ella, y lo más probable es que quisiera asustar a la mujer más de lo que realmente iba a irse. Si es así, su plan fracasó. Y cuando la maleta estuvo completamente ensamblada, no hubo ningún lugar al que retirarse. Maldita seas. Enfadado, arrojó a su esposa y cerró de golpe la puerta principal detrás de él. Katia permaneció unos minutos más en medio de la cocina, luego hizo un gesto con la mano y se dirigió a la habitación de los niños. Allí, Masa y Aliosa intentaron calmar a los niños más pequeños lo mejor que pudieron. Obviamente, estaban asustados por la fea escena en la cocina. Los mayores estaban pálidos como la tiza, pero, sintiendo su responsabilidad, intentaron no entrar en pánico. La mujer los abrazó a los 4 con fuerza.
¿Papá no volverá?, preguntó Aliosa al final. Katia notó que en su voz no había ni una gota de arrepentimiento o alegría. No le importaba si papá volvería o no. Solo quería aclarar la información. Y ese hombre, que rara vez regresaba a casa ni siquiera los fines de semana, era casi un extraño para los niños. No lo sé, respondió honestamente. Quizás regrese en algún tiempo. Entonces empezaron a vivir en una casa con 4 niños y la propia Katie. Y si al principio temía que sin ayuda su marido no pudiera sacar semejante bocado de bocas hambrientas, pronto descubrió que no era así. Al contrario, sin constantes escándalos y exigencias ridículas, la vida se volvió mucho más fácil y tranquila. Esto a pesar de que el dinero no disminuyó mucho. Alexander pagó una pequeña suma para sus gastos de manutención, mientras que Katia pagó la mayor parte de los gastos de maternidad y cuidado infantil. Sin embargo, se acercaba la fecha límite en la que se suponía que los primeros gastos estarían terminados, y eso era un problema. Katia entendió que no podía salir durante un día completo de trabajo con 4 niños pequeños. Pero, inesperadamente, con la partida de Alexandra, tuvo la fuerza y el tiempo para empezar poco a poco a buscar opciones al menos a mitad de camino. Y luego varios acontecimientos felices la ayudaron a la vez. Primero llamé a la directora del jardín de infancia, la cola hasta la entrada en la que esperaban sus hijos. Hola, dijo al inicio de la reunión. Según tengo entendido, usted ha estado esperando durante mucho tiempo a que sus hijos puedan ingresar a nuestro jardín de infancia. Ha pasado tanto tiempo que uno de ellos ya logró ir a la escuela. Katia respondió un poco irritada. Te lo diré en secreto, advirtió el director. Mientras tú tienes cola, los más jóvenes también tendrán tiempo. Muchos se quedan sin jardín de infancia. Lamentablemente tenemos muchos más niños que el lugar. Y no me mires así, no se me ocurrió a mí. Y no está en mi poder cambiarlo. ¿Así que lo qué? ¿Me llamaste solo para decirte que no tenemos ninguna posibilidad? Al contrario, te llamé para ofrecer una solución a este problema. Verá, hace algún tiempo despidieron a otra niñera en Jasly. Nadie se queda mucho tiempo, ¿sabes? Y es imposible encontrar uno nuevo. El personal restante es derrotado y también huirá. Así que pensé que valía la pena ofrecer esta vacante a algunos de los que llevaban mucho tiempo esperando en la cola. Seré honesto, hay mucho trabajo y el salario es pequeño. Pero podemos aceptar inmediatamente a sus hijos en el grupo de edad adecuado. ¿Y por qué me lo ofreces?, preguntó Katia con sospecha. Ni siquiera tengo una educación pedagógica. Debe haber mejores candidatos. Pero tienes 3 hijos propios. Créeme, el trabajo que vas a realizar es mucho más importante. Sin embargo, no me esconderé. También hicimos esta oferta a los candidatos que sean más adecuados para usted. Sin embargo, ninguno de ellos estuvo de acuerdo. Luego hicimos una lista de aquellos que podrían estar interesados en tal acuerdo. Y no eres el primero al que llamo. ¿Te satisfará esta respuesta? Katia quedó satisfecha con esta respuesta. Ahora tenía un trabajo que podía compaginar perfectamente con el cuidado de los niños más pequeños. Los niños mayores ya eran lo suficientemente independientes como para pasar unas horas en el apartamento sin ella y calentarse para el almuerzo. Además, el jardín de infancia estaba situado no lejos de su escuela y de su casa. Por supuesto, no solo vivieron muy bien, sino tampoco peor que antes de la muerte de Alejandro. La vida estaba mejorando. Y después de un tiempo, ocurrió el segundo evento exitoso. Esta vez Katia llamó al policía que le había tomado declaraciones hace unas semanas y le dijo que había encontrado a Masa en la calle. Hay noticias sobre sus padres, Nadezhda. Katia fue informada. Lamentablemente no había policías. Como te dije, no entendemos muy bien esas cosas. Además, el conjunto de datos es mínimo. ¿No intentaste encontrarlo tú mismo? Sí, creo que fue hasta entonces que la mujer sacudió los hombros. Ya sabes, tengo 3 propios, además de ella. Y recientemente mi marido también se fue, así que, ya veo, suspiró el policía. Pero en general te llamé por un asunto completamente concreto.
Verás, finalmente logré organizar oficialmente la estancia de Masa contigo. Esto significa que ahora puedes organizarle para que vaya a la escuela y todo eso. Excelente, dijo Katia. El hecho de que Masa no pudiera ir a la escuela realmente estresó a la mujer. Hasta ahora lo estaba haciendo sola. Pero entendí que esta cuestión tendría que resolverse de alguna manera a más tardar el próximo año escolar. Y ya se acercaba el verano, lo que significaba que el problema se agudizaría muy pronto. Esto, por supuesto, implica algunos pagos. Además, según tengo entendido, puedes reclamar ciertos beneficios como madre de muchos hijos. Todo sucedió exactamente como él dijo. Por supuesto, siempre faltaba algo para el dinero, pero ahora al menos Katia podía estar segura de que los niños serían vestidos, alimentados y entrenados en las instituciones educativas. A pesar de sus temores, la vida sin Alexandra no se derrumbó, no solo en términos materiales, sino también emocionales. Por mucho que lo intentara, no podía sentir ningún sentimiento por su partida. Algo debió arder en ella en el momento en que su marido la culpa de su inexistente infidelidad. Esta reacción sorprendió mucho a Katia, pero no pudo evitar sentirse feliz. Con 4 hijos en brazos, no habría manera de detener el sufrimiento de un amor derrumbado. Por otro lado, tal vez los niños simplemente contribuyeron a su calma. Con todas las preocupaciones, simplemente no tuve tiempo de rendirme a la tristeza y la desesperación. Así pasaron 2 años más. Para comodidad de todos los miembros de la familia, se decidió dividir el apartamento en 2 mitades, masculina y femenina. En la habitación de Katia, donde solían vivir los adultos, se mudaron Masa y la joven Tanya. Y Liosa, con su hermano Kolia, se quedó en su habitación. Por supuesto, era un poco estrecho. Pero hasta ahora esto no ha creado ningún problema especial. La amistad entre Masa y Aliosa era fuerte todos los días. Ahora iban a la misma escuela, aunque la niña estaba en la clase más joven. El niño la trataba como a una hermana menor más y la cuidaba en todos los sentidos. Tenía relaciones maravillosas con los niños más pequeños. En definitiva, a pesar de su inesperada aparición, encajaba perfectamente en la familia. La propia Katia se enamoró de la niña como de su propia hija y, a veces, incluso olvidó que esto no se correspondía con la realidad. Masa, a su vez, se acostumbró rápidamente a llamar madre a una mujer y hermanos y hermanas a sus hijos. El día que descubrieron a la niña decidieron considerarlo como el día de su nacimiento. Katia pensó que esto era bastante simbólico, porque quién sabe qué le podría pasar a Masa si no llamaba su atención a tiempo. En cierto sentido, se podría decir que fue la terrible escena organizada por Alejandro esa noche la que salvó al bebé de un destino mucho más triste. Y aunque Katia se alegraba de que Masa fuera ahora su hija, no podía tomárselo en serio. Nadie busca una chica. Siguiendo el consejo de la policía, ella dio repetidamente anuncios sobre el niño encontrado y todo salió mal. Los guardias tampoco llegaron a tiempo de encontrar a sus padres. Agregó que las niñas nunca recuperaron sus recuerdos. Parecía que hasta que despertó en el parque, ella no existía en este mundo. Eso no podía ser cierto y Katy realmente quería saber cómo sucedió todo. Pero los médicos más diferentes de la clínica económica solo estaban criados a mano. Nunca se encontraron con casos tan difíciles y no tenían idea de qué hacer en tal situación. Lo único que uno de ellos pudo hacer fue dar contactos con una buena clínica privada especializada en ayudar a niños que perdieron la memoria. Pero, por supuesto, la familia no tenía dinero para ello. La propia Masa parecía estar un poco preocupada por la ausencia de recuerdos del pasado. Vivió ingenuamente hoy y solo supo que estaba bien ese día. Y lo que había antes de todo esto no es tan importante. Katia tampoco podía entender esto, e incluso de alguna manera envidiaba a su hija adoptiva. A su edad, ella misma tenía muchas ganas de saber quiénes eran sus padres. ¿Y por qué ya no están con ella? Y como resultado, llevó a su maestra a sus preguntas y ella le respondió honesta y directamente. Eran unos borrachos, dijo, debajo de la valla, dijo entre dientes. Innecesario e inútil, como tú mismo. Luego murieron y tú caíste sobre nuestra cabeza.
¿Descubriste lo que querías? ¿Estás feliz? Y ahora te toca a ti limpiar el baño. Cuando Katia recordaba este episodio, a veces pensaba que tal vez sería bueno que Masa no tuviera ningún interés en su pasado. Por otro lado, cuando la mujer la encontró, no parecía una niña que no tuviera mucha suerte en esta vida. Más bien, ella era todo lo contrario. Y a menudo pensaba que vivir en una familia de niñas sería mucho más cómodo y placentero que con ellas. Sin embargo, de alguna manera Katia no pudo cambiar nada en esta situación, aunque hizo todo lo posible para hacerlo. Y al final decidió que nunca sabrían toda la verdad. Y tal vez fue en ese momento cuando finalmente decidió que la niña no solo vivía temporalmente con ella, sino que era un miembro de pleno derecho de su familia. Y entonces surgió la cuestión de no solo ser su tutor, sino adoptar plenamente al niño. Y aquí se encontró con una sutileza jurídica divertida y al mismo tiempo triste. Aún estando en un matrimonio oficial, no podía hacerlo sin el consentimiento de su marido. Esto solo significaba una cosa: tenía que divorciarse. Ella no quería hablar con este hombre en absoluto. Y lo habría hecho con mucha más gana a través de los tribunales. Pero un proceso así llevaría mucho más tiempo. Y la mujer esperaba que su marido, con quien no había contactado durante 2 años, aceptara simplemente presentar pacíficamente una declaración e ir a diferentes lados, no solo de hecho, sino también oficialmente. Katia. Escuchó una suave voz de Alexander en el teléfono. Qué feliz estoy de que finalmente me hayas llamado. Ni siquiera puedes imaginar cuánto te extrañé. Katia estaba en un ataque de ira. Por un lado, algo le dolía y al mismo tiempo le atravesaba dulcemente el corazón. Fue con ese tono con el que le habló antes, incluso antes de todo el horror que les había sucedido. Y por un momento pareció regresar a aquellos tiempos felices. Ahora parecía que no era apropiado. Sabía que tú también estabas aburrido y que al final tomarías la decisión correcta. Alejandro continuó inspirado. No puedes dejar a tu marido simplemente por culpa de una chica de la calle. Llamas y dices que este problema está resuelto y que puedo volver. Toda la serie de recuerdos felices fue tomada a mano. Con la última frase, su marido le recordó la razón por la que ella no se molestó cuando él se fue. Y ella respondió en tono frío. Sasa, te llamo para preguntarte sobre el divorcio. ¿Entonces encontraste un nuevo hombre? Su voz perdió toda su ternura. Date prisa, no dirás nada. No encontré a nadie, ni siquiera uno. No es asunto tuyo, ya que nos dejaste a mí y a mis 4 hijos. Como dijiste, podríamos haber vivido sin ti. Y ahora quiero zanjar este último trámite. No te dejé, dijo mi marido. Simplemente no podía quedarme en el mismo apartamento con esta chica. Y no podía permitirme el lujo de tener otro hijo. Y me deshice de tu vida hasta que resuelvas este problema. Oh, créeme, he solucionado todos mis problemas, excepto uno, por el que te llamo. Terminemos esta charla inútil, Sasa. Ya no me necesitas ni a mí ni a mis hijos. Bueno, ahora su voz sonaba como de verdadera rabia. En este caso, demándame, no te daré el divorcio. Solo te aconsejo que lo pienses bien antes de hacerlo. Y, por ejemplo, recordar que nuestro apartamento lo compramos en matrimonio. Esta es nuestra propiedad compartida. Y ahora tengo que vivir con mis padres, que no tienen muchas ganas de verme aquí. Tú mismo entiendes de qué estoy hablando. Y con estas palabras colgó el teléfono. Katia no podía creer lo que escuchó. ¿Realmente no le dará el divorcio? Además, correr el riesgo de perderlos con los niños del único rincón si ella decide hacerlo. ¿Es este realmente el joven romántico y amoroso con el que una vez se casó? Pero no tenía dónde retirarse. Varias veces más, tratando de llegar pacíficamente a un acuerdo con su marido, se dio cuenta de que todo era inútil. O se deshizo de Masa y Alexander regresó a casa, o se divorció judicialmente con un comerciante de pisos. No quería oír hablar de otras opciones. Entiendo que todavía necesitas tiempo para volver a la normalidad, dijo en una de esas conversaciones. Y no tengo prisa por tomar una decisión.
Pero si me has permitido hablar, ten en cuenta que estoy esperando tu decisión. E incluso mi paciencia no es ilimitada. La propia Katia no quería retrasar todo esto y mantuvo su tipo de status quo. Quedó claro que esta cuestión no puede suspenderse por tiempo indefinido. Hay que resolverlo ahora mismo. Al final, la adopción oficial de Masa es también una formalidad, como este divorcio. Es cierto. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, quiere volver a casarse? Al final, Katia decidió y presentó una denuncia. Antes de eso, ella hizo una cosa. Trató de explicarles a los niños en los términos disponibles para ellos. Que pronto sus condiciones de vivienda pueden llegar a ser incluso peores que antes. Y al menos durante algún tiempo tendrán que alojarse en un apartamento de una habitación. Para su sorpresa y deleite, todos los que lo entendieron tomaron esta decisión. Alexander contuvo su palabra y realmente trató de juzgar la parte del apartamento que le leyeron. Sin embargo, el tribunal rechazó inesperadamente esta solicitud. Al juez le dijeron que todos sus hijos viven en este apartamento con su madre. Además, allí es el único lugar para que viva otro niño. Por tanto, es imposible dividir el apartamento. A menos que, en tal caso, una parte de los hijos, el padre del niño, los lleve a su propio lugar. Se hizo un silencio siniestro en el pasillo. Los chicos todavía eran demasiado jóvenes para tener en cuenta sus opiniones y deseos. Por tanto, en ese momento todo dependía de la respuesta de Alexandra. Durante unos minutos estuvo mirando a su ex esposa, ella entendió que no necesitaba hijos, pero para ponerla nerviosa podía aceptar esta oferta. Y luego tuvieron que. Largos meses de nuevas dificultades legales, la lucha por los niños, que por supuesto perderá, pero todo esto le quitará a Katia tiempo y dinero, sin mencionar millones de células nerviosas. Sin embargo, el marido aparentemente decidió que estos problemas tampoco eran su problema y acordó que los niños debían quedarse con su madre. Pero en este caso recibió una compensación equivalente al valor de mercado de la mitad del apartamento. El tribunal estuvo de acuerdo con esto. Sin embargo, dados los escasos ingresos de Katia y el número de inquilinos, tuvo que pagar ese dinero en pequeñas cantidades durante muchos años. No es que esta decisión satisficiera a ninguna de las partes. Era el único compromiso posible. En la familia de Katia, tal situación se consideraba una victoria absoluta. Los niños, sin importar cómo los preparara, estaban asustados por el proceso judicial. Especialmente con la perspectiva de que serían separados y alguien se vería obligado a vivir con un padre, a quien los más jóvenes ni siquiera recordaban. Y ahora, cuando todo terminó, los chicos estaban disfrutando. Además, siendo una mujer absolutamente libre y excuidadora de Masa, Katia, aunque no sin esfuerzo, logró conseguir la adopción oficial de la niña. Por eso se convirtió para ellos en una gran fiesta. Sus atributos esenciales eran convertirse en un pastel económico pero delicioso de la tienda, así como en un viaje al parque de diversiones. Nadie ha estado nunca en un lugar así para buscar a otros niños, pero, por supuesto, todos soñaban con visitarlo al menos una vez. 3 meses después, la mujer ya había gastado todos los gastos que podía, solo para ahorrar dinero para este viaje y organizar un verdadero entretenimiento para sus hijos. Y así empezó el día. Los chicos con interés miraron a los lados, tratando de elegir cuál de los diversos entretenimientos les gustaría experimentar. Por supuesto, para intentarlo todo a la vez, no se podía hablar. Y afortunadamente, incluso los niños entendieron perfectamente estas limitaciones. Solo Masa, normalmente ruidosa y alegre, se comportó de alguna manera inusualmente silenciosa. Ella la miró con una expresión extraña en su rostro. Pero, sorprendentemente, era de un tipo completamente diferente a todos los demás. Masa prestó muy poca atención a las atracciones en sí. Parecía que la conocían bien. Masa, ¿estás bien?, preguntó Katia preocupada por el comportamiento atípico de la niña. Sí, todo está bien. Respondió a esto con una voz tranquila e incolora. Esto impactó aún más a la mujer. La entonación de la niña era completamente diferente del significado de sus palabras, lo cual era completamente inusual para Masa.
Abierta y confiada, no estaba acostumbrada a ocultar sus emociones. Debido a que tal intento de hacer esto resultó absolutamente infructuoso, y más aún, su madre adoptiva estaba perturbada. Sin embargo, Katia no continuó este diálogo. Entendió que si Masa tenía algún motivo para tratar de ocultar sus sentimientos, por mucho que preguntara, solo llegaría al punto en que la chica se encerraría aún más. De lo contrario, existía una gran posibilidad de que quisiera compartir sus sentimientos. Eso es lo que pasó. Su familia e hijos, completamente rodeados por el entorno que los rodeaba, no notaron nada a su alrededor. Y discutían intensamente sobre cuál atracción debería probarse primero. Finalmente, llegaron a una decisión común y se dirigieron a la rueda de observación. Masa de repente se negó a ir con ellos por temor a la altura. Nadie se atrevió a disuadirla. Se sentaron en el banco desde el que se veía claramente la cabina de ruedas, donde se sentaban los demás en el camino de su investigación. A veces reinaba un silencio incómodo. Y entonces la niña lo interrumpió con una frase que su madre adoptiva menos esperaba escuchar. «Mamá, no te enfades conmigo». Comenzó e interrumpió en medio de la conversación, tratando de ver la reacción de Katia en sus ojos. ¿Alguna vez me he enojado contigo? Ella respondió sorprendida. No, dijo avergonzada. Pero ahora puedes. ¿Por qué, cariño? ¿Qué pasó? Verás, desde que llegamos a este parque. Tengo la sensación de que lo conozco, como si hubiera estado aquí antes. Tal vez tú realmente lo eras, yo no. Ella vaciló de nuevo. Katia sintió una alegre anticipación. ¿Será que los verdaderos padres realmente la llevaron a este parque? ¿O simplemente uno similar, y ahora el entorno la ayuda a recuperar la memoria? ¿Por qué debería enojarme por esto? ¿Y si lo recuerdo todo? ¿Y mi infancia y esos otros padres? Entonces, ¿qué hay de malo en eso? Tal vez incluso podamos encontrar a estas personas y decirles que todo está bien para ti. Pero entonces probablemente querrán llevarme, exclamó Masa, casi con horror. No será tan fácil, Katia intentó calmarla. Pronto cumplirás 9 años, o tal vez más. Desafortunadamente, ni siquiera lo sabemos con certeza. Usted mismo vio recientemente que la cancha no es algo rápido y sin ella no hay forma de moverse. Bueno, tan pronto como cumplas, podrás decidir por ti mismo en qué familia quieres vivir. Y entonces, tal vez, les agrades a tus padres más que a mí. Bueno, no, dijo Masa. ¿Cómo puedes saber eso? Me dejaron, gritó la niña con una categorización infantil. Tal vez no se fueron, simplemente se perdieron y todavía no pueden encontrar. Estoy acostumbrado a ti, a mis hermanos y hermanas. He estado tratando de recordar nada durante mucho tiempo, así que, entonces Masa no pudo elegir las palabras correctas. Pero Katia la entendió perfectamente sin nada de eso. Para no levantarnos ante esta elección imposible. Después de todo, ella debía haber amado a sus verdaderos padres. Y si los recuerda, los sentimientos pueden regresar. Pero la nueva familia ya es casi suya. Escuche lo más suavemente posible, dijo Katia. Ahora piensas que solo hay 2 opciones, pero en realidad hay muchas más. Si sucede que encontramos a tus verdaderos padres, no tendrás que despedirte de nosotros para siempre. Puedes venir a visitarnos, jugar con hermanos y hermanas. Y hacerlo con bastante frecuencia. Estoy seguro de que quienes quiera que sean estas personas, te aman. Y al darse cuenta de que eres mucho mejor, no te lo impedirán. Masa abrió los ojos. Parecía que esa opción no se le ocurrió en absoluto. Pero ahora sus pensamientos fluían en esa dirección. Y la niña se calmó un poco al darse cuenta de que no todo era tan desesperado como imaginaba. Desafortunadamente, Katia no pudo decir lo mismo de sí misma. No estaba del todo segura de la justicia de sus propias palabras tranquilizadoras. No se sabe cuánto duraría esta conversación y a qué conduciría si no fuera interrumpida de forma bastante brusca. Un hombre vestido con la forma de un trabajador del parque se acercó a ellos. Tenía una escoba en las manos y no parecía muy amigable. Sin embargo,
cuando habló, sus palabras sonaron educadas y sin agresión alguna. Hola, le pido perdón, pero el caso es que su hija me resultó muy familiar. ¿No será por casualidad Verónica? Al escuchar este nombre, la niña se sorprendió. Desde fuera parecía un perro perdido, que en una conversación casual entre extraños escuchó su nombre. Comenzó a mirar atentamente al conserje, como si intentara recordar si lo había visto antes. ¿Ves lo que está pasando? Ella tomó las palabras con cuidado, dijo Katia. No lo sabemos con certeza y no podemos excluir que sea ella. La cuestión es que esta chica fue encontrada hace unos 3 años, bastante lejos de este lugar. Ella deambulaba por las calles desde muy temprana edad. Ella no recordaba nada de su pasado. Y, lamentablemente, todavía no lo recuerda. Si realmente la conoces. Hace 3 años, el conserje gritó estremeciéndose. Lo siento, no quería interrumpirte. Pero fue entonces cuando yo, y todos los demás, vimos por última vez a la chica de la que hablaba. Por supuesto, entonces parecía mucho más joven, pero el parecido es asombroso. Cuéntamelo todo desde el principio, sugirió Katia. Mientras el conserje respiraba y ordenaba sus pensamientos, los niños, montados en la noria, regresaron. Sin embargo, Alexei, de un vistazo, comprendió que algo grave estaba sucediendo y que no valía la pena interferir en la conversación. Distrajo a los más jóvenes de algunas tonterías y luego los llevó con cuidado a una nueva atracción. ¿Ves? La familia Petrov venía aquí a menudo. Pero más tarde descubrí que sus nombres eran los mismos. Padre, madre y niña, el conserje finalmente empezó a hablar. Vinieron aquí casi todas las semanas. Y luego desaparecieron. Pero entonces no le di mucha importancia. Quizás encontraron otro parque que les gustó más, o algo más. Entonces todo tipo de cosas divertidas empezaron a crecer por toda la ciudad, como setas después de la lluvia. ¿Y entonces qué? Preguntó Masa, escuchándolo como si estuviera hechizada. Y luego vi un anuncio en el periódico que esta chica había desaparecido. Los padres ofrecieron mucho dinero por cualquier información sobre su ubicación. Pero, según tengo entendido, no lo encontraron. A Katia le interesaba la mezcla de miedo y esperanza. El periódico no queda, respondió el conserje. Pero si estás interesado en los contactos de estas personas, los guardaré por si acaso. ¿Qué pasa si veo o escucho algo? Después de buscar un poco en su bolsillo, sacó un botón viejo y otro teléfono, encontró el número correcto y predijo su Katia. Sería bueno que resultara ser Verónica. Le dijo finalmente a Masa. Los padres, por lo que pude ver, no tenían prisa. A casa, Masa y Katia regresaron en un estado extraño y nervioso. Es posible que el misterio de los dos que los habían estado torturando durante 3 años estuviera justo en sus manos. Pero ninguno de ellos sabía a qué conduciría. Él. Para que ellos no tuvieran que hacer lo mismo. Durante unos días seguidos, Katia mantuvo su teléfono en sus manos, marcando su número de teléfono o colgándolo rápidamente hasta recibir la llamada. La cuestión no era que tuviera miedo de lo que pudiera descubrir, simplemente no tenía idea de cómo iniciar esta difícil conversación. Pero en algún momento, ella todavía dio este paso decisivo hacia lo desconocido. Hola, ¿en qué puedo ser de ayuda? Después de unas pocas palabras, una agradable voz masculina le respondió. Hola, dijo Katia. Luego exhaló y continuó. Mi nombre es Catalina. Llamo por su hija, que desapareció hace unos 3 años. ¿Qué? El tono cortés, neutral y amistoso del interlocutor cambió inmediatamente. El hombre obviamente quedó asombrado por lo que escuchó. Y no tenía idea de cómo reaccionar ante eso. Ya sea para alegrarse, para indignarse o para asustarse. ¿Qué información podría darle esta mujer desconocida? ¿Entiendes lo que está pasando? Existe una cierta probabilidad de que todo este tiempo estuvo bajo mi cuidado. Y recientemente tuve una hija. No puedo decirlo con certeza, porque la niña por alguna razón perdió la memoria y no tenía idea de sus familiares. No quiero detenerte,
pero hace unos días pareció que un jardinero del parque de atracciones la reconoció. Creo que necesitamos reunirnos y discutir todo. El hombre respondió en voz baja. Tienes razón, pero preferiría que el primer encuentro fuera sin la chica. ¿Por qué molestarla a ella o a ti? Estoy de acuerdo, respondió. Solo pasaron unas horas cuando Katia, terriblemente preocupada, entró en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Detrás de la mesa ya la esperaba un hombre. Quizás era 10 años mayor que ella, lo que no reducía su belleza. Incluso en tal situación, la mujer no pudo evitar notar que se veía simplemente genial. Una vez más, hola, dijo ella, sentándose frente a él. Él asintió en silencio. O no quería decir nada o simplemente no podía. Aún así, sin decir una palabra, sacó de su bolso una carpeta y, colocándola sobre la mesa, la trasladó con cuidado a su mesa de conversación. Ella, a su vez, le entregó algunas fotografías sencillas que impresionaron a Masa. Al abrir la carpeta, Katia descubrió que le venía a la mente lo mismo. Trajo varias fotografías de su hija, aparentemente tomadas poco antes de su desaparición en el mismo parque de atracciones. En una de las fotografías posó con un vestido rosa, que llevaba consigo esa noche cuando la mujer la encontró en la calle. No había ninguna duda. Fue Masa quien fue capturada en las imágenes. Katia no tenía fotografías de la niña de esa época. Solo se tomaron las fotografías más recientes con la cámara barata recientemente comprada de manos de uno de los anuncios. A pesar de esto, el hombre obviamente descubrió a su hija sin ningún problema. Era Verónica, susurró. Dios mío, está viva. Y hasta donde yo sé, absolutamente saludable, si no contamos la pérdida de memoria. Sin embargo, me temo que no tuve ninguna oportunidad de brindarle el nivel de vida al que ella estaba acostumbrada. Pero la alternativa era un orfanato. Me di cuenta de que incluso mi modesto apartamento de 2 habitaciones en las afueras es mejor que esto. El hombre volvió a quedarse en silencio. Katia no lo apresuró. Ella entendió aproximadamente qué tormenta estaba sucediendo en el alma de este hombre. Finalmente, ella se acostó un poco y él pudo poner palabras en oraciones. Lo primero que dijo sonó muy inesperado. Nunca lo imaginé. Soy Oleg. Encantado de conocerte, dijo Katy. Yo, colgó. Ah, perdóname. Estoy en una especie de shock ahora mismo. Pero debo agradecerte por acoger a mi niña. Intenté encontrar a sus padres durante mucho tiempo, pero aparentemente se fueron contigo. Ella empezó con cuidado. Según tengo entendido, principalmente publicaste anuncios en los periódicos. Y los publiqué en Internet. Ni siquiera pensé en Internet, suspiró Oleg. Y nadie me lo dijo. Aunque siempre me dijeron que era demasiado anticuada, sobre todo para mi edad. ¿Te reportaste a la policía? Por supuesto que sí, suspiró. Pero no pudieron encontrar nada. Extraño. Después de todo, fui el primero en acudir a la policía. Sin embargo, su colega me dijo que difícilmente podrían hacer nada. Sin embargo, no sabía su nombre y probablemente era necesario que revisaran sus canales. Por cierto, Oleg estaba muy molesto por esto. ¿Dijiste que había perdido la memoria? Lamentablemente, sí. La llevé a los médicos, pero no pudieron hacer nada. Sin embargo, cuando estábamos en el mismo parque. Parece que ha empezado a reconocer este lugar. Quizás si te ve se despierte y los demás recuerdos. Ojalá pudiera creerlo. Con otro suspiro profundo, dijo Oleg. Pero ya ves, hay otro problema. ¿Qué quieres decir? Verá, la niña vivía en nuestra familia como pariente. Ella estaba muy apegada a mí y, probablemente aún más importante, a mis hijos. Y yo, perdón por ser tan tajante, insistiré en que sigan comunicándose. Sí, por supuesto, tienes la intención de llevártela para ti. No eres nada rico, aclaró inesperadamente Oleg. No me voy a avergonzar de esto y te puedo asegurar que Masa, lo siento, Verónica. No quiero ser sarcástico, dijo. Creo que tengo una oferta para ti que marcará la diferencia.
Si no valoras demasiado tu trabajo, claro. ¿Qué ofreces exactamente? Verá, soy un hombre solitario y muy ocupado, y no estoy seguro de poder dedicarle a mi hijo la cantidad de tiempo adecuada. Verás, después de todo lo que pasó. Salí a trabajar con la cabeza. Tengo una gran mansión en las afueras. Venid a mí con los niños. Serán niñeras y se ganarán la vida. No te preocupes por la escuela. Puede enviar a los niños allí con un conductor personal. Por cierto, tenemos una institución de élite muy cerca de nosotros. Creo que podemos asignar no solo a Verónica, sino también a sus nuevos hermanos o hermanas allí. Dijiste que tenías varios hijos. Confirmó Katia. Y se supone que 2 de ellos irán a la escuela este año. ¿Estás de acuerdo? La oferta era muy tentadora, respondió Katia pensativamente. Pero no entiendo una cosa. Ese jardinero del parque dijo que siempre venían juntos. ¿Dónde está tu esposa? Oleg miró hacia la mesa, pero Katia logró notar cómo brillaban sus lágrimas. Solo ahora se dio cuenta de lo estúpida y falta de tacto que era su pregunta. Perdieron a su hijo. Quizás pensaron que la niña ya no estaba viva. ¿Quién sabe qué le habría pasado a la madre en tales circunstancias? Verás, dijo Oleg, bastante rápidamente, lidiando con las emociones. Verónica era una niña tardía, muy esperada y querida. Queríamos una gran familia con mi esposa. Pero no pudimos hacer nada durante mucho tiempo. Y finalmente apareció nuestra hija. Pero los médicos dijeron que el segundo hijo de Natasha no sobreviviría. Y luego nuestra única hija desapareció. Y ahora la han encontrado. Y mi pobre esposa hace solo unos meses no vivió hasta este momento. Enfermó justo después de la desaparición de Verónica. Y ahora ella se ha ido. Lo siento, dijo Katia, lamento tu pérdida. Él asintió y tragó el agua del vaso que tenía delante. Durante varios minutos se sentaron en un silencio incómodo y luego, queriendo traducir el tema de conversación a algo menos doloroso, comenzaron a discutir los detalles de la mudanza y el encuentro de Masa y Verónica con su padre. Como resultado, Katy regresó a casa con un plan de acción claro. Su familia y sus hijos percibieron el traslado a la enorme mansión de los Petrov como una aventura mágica. Incluso Aliosa, que siempre se había mostrado reservada y seria, casi saltó de alegría. Solo Masa no mostró ningún signo de felicidad. Todavía no recordaba a su padre y tenía miedo de conocerlo. También lamentó la noticia de la muerte de su madre. Ahora ya no la recuerdo, le dijo a Kate. Y ni siquiera estoy triste. Pero si lo recuerdo, probablemente me enojaré mucho. Por eso he decidido decírtelo ahora, para que estés preparado cuando lo recuerdes, dijo la mujer. Pasaron 2 semanas antes de que la familia estuviera lista para mudarse. Y finalmente llegó el día en que Masa y Verónica debían conocer a su padre. Todos los participantes y testigos de este evento, excepto los pequeños Tania y Kolya, estaban muy preocupados. Incluso Alexei estaba preocupado por su hermana. Oleg organizó el transporte de cosas. Y envió a su conductor personal a recoger a la familia. La niña estaba sentada en el camino como sobre agujas. Estaba dando vueltas, saltando y no podía concentrarse en nada. Sin embargo, cuando salieron de la ciudad, de repente ella se quedó paralizada y miró por la ventana. Como si reconociera los paisajes que volaban afuera. Y se paró en el auto para conducir hasta la mansión, mientras gritaba en voz alta. En la puerta los esperaba Oleg, que estaba tan preocupado como su hija. La niña salió del auto y se quedó paralizada, mirándolo a él o a la casa. Su padre avanzaba, pero estaba agachado y finalmente se quedó en el lugar, empezando a mover los pies nerviosamente. Ella se acercó a él y le habló en un tono medio interrogativo. Verónica, hija mía, ¿te acuerdas de mí? Estaba claro que estaba conteniendo sus ganas de abrazar a la niña para no asustarla. Al final, él era perfectamente consciente de que ahora probablemente no sea más que un tío desconocido para ella. Que le digan que él es su padre, pero lo más probable es que ella no lo recuerde y no lo sienta. Es confuso, dijo la niña. Siento que estoy recordando algo, pero no estoy seguro.
Tal vez se me ocurrió a mí, yo. Y sin contenerse, rompió a llorar. Katia y Aliosa corrieron hacia ella inmediatamente y concluyeron con un fuerte abrazo. Está bien, dijo su madre adoptiva. No pasa nada, hija mía, tómate un tiempo. Lo recordarás todo, no apresuraremos el evento. La última frase estuvo dirigida a su colega. Él, sin embargo, no pensó en tomar ninguna medida al darse cuenta de la difícil situación en la que se encontraban todos. Rápidamente se dio la vuelta y entró en la casa, invitando a los nuevos residentes a seguirlo. La familia ya llevaba un mes viviendo en la mansión y la memoria de la niña ni siquiera pensaba en recuperarse. De vez en cuando recordaba algunos fragmentos, pero ella misma no podía entender cuál era la verdad o el fruto de su imaginación. Finalmente, después de consultar a Oleg y Katia, decidieron que era hora de preguntar a los profesionales. Una vez, la mujer encontró una visita a una clínica privada, que una vez le dejó uno de los médicos del hospital de la ciudad. Oleg podía permitirse el lujo de pagar los servicios de sus especialistas. Y Masa Verónica comenzó a visitar esta institución con regularidad. No espere resultados inmediatos de nuestra parte, según uno de los médicos. Puede llevar muchos meses o incluso años recuperar su memoria, especialmente si se perdió como resultado de un recuerdo traumático. ¿Crees que sufrió algún tipo de lesión? Oleg preguntó preocupado. Me refiero a un daño psicológico, explicó el médico. No se detectó ningún daño físico en nuestro examen. Pero el hecho de que perdió la memoria podría ser la razón por la que la bloqueó. Especialmente si hubiera decidido que nunca volvería a casa. Si quieres, funcionó una especie de mecanismo de protección y ahora tenemos que convencer a su cerebro de que ya no lo necesita. Esa misma noche, después de acostar a los niños, Katia llamó a la puerta de la habitación de Oleg. Estaba sentado en su mesa de trabajo y escribiendo algo en un cuaderno grueso. ¿Necesitas algo?, preguntó cortésmente. Oleg, quería preguntarte, pero no pude hacerlo. Dime, ¿cómo desapareció Verónica? Llámala por su nombre habitual, si quieres. Ella todavía no responde a Verónica, y no es un hecho que alguna vez lo haga. En cuanto a las circunstancias de su desaparición, en realidad no sé casi nada. Esa noche, mi esposa y yo nos acostamos y ella ya no estaba por la mañana. Buscamos en la casa y en el barrio, pero no encontramos nada. No teníamos cámara de vigilancia y no había forma de encontrarla. Pero no encontramos rastros de extraños en la casa. Como si se hubiera ido por voluntad propia. Pero hasta donde tengo entendido, no había motivos para que ella actuara así. Hasta donde yo sé, no hubo ninguno, respondió Oleg. Pasó medio año de tratamiento en la clínica y finalmente dio los primeros resultados. Y lo más alegre para el padre de la niña. Finalmente se acordó de él. Sucedió temprano en la mañana, cuando la feliz Masa Verónica bajó corriendo las escaleras hasta la sala de estar, donde Oleg desayunaba, y lo encerró en sus brazos. Esto, por supuesto, no canceló su amor y apego a su nueva familia. Y recién ahora estaba realmente encantada de que todos vivieran en una casa espaciosa. Desde entonces comenzó a llamar a ambas por su nombre. Y cuando llegó el momento de sacar su pasaporte, insistió en que ambos quedaran registrados allí. A partir de ese día, el recuerdo empezó a volver paulatinamente a ella. La niña recordó algunos episodios de su infancia, a su madre, a los hijos de su vecina, con quienes le encantaba jugar. A la edad de, ya recordaba literalmente todo, excepto uno. ¿Qué pasó exactamente el día en que desapareció? ¿Y cómo logró llegar al otro lado de la ciudad? Solo 2 años después, estos recuerdos comenzaron a regresar a ella. No de inmediato, muy suavemente. Al principio en forma de algunas imágenes poco claras que me vinieron a la mente en el sueño principal, pero poco a poco se fueron volviendo cada vez más claras. Hasta que finalmente se unieron en una imagen completa. Y fue entonces cuando Masa y Verónica finalmente lograron contarle todo a sus padres. El rompecabezas resultó ser una tontería simple y banal. Fui tras el gato, dijo. ¿Con qué tipo de gato se sorprendió Katia? Blanco, tan hermoso.
Él estaba caminando por nuestro jardín y yo no podía dormir y lo miré desde la ventana. Y luego salió del patio y me interesé en dónde exactamente. Y salí por la ventana, mi habitación estaba entonces en el primer piso, y fui tras él. Pensé que no muy lejos miraría solo con un ojo. Salí del patio y ya no estaba. Fui en una dirección, en la otra. Intenté encontrarlo, pero no estaba por ninguna parte. Al parecer, se escapó a algún lugar por su negocio de gatos. O tal vez no estaba en casa, simplemente caminando. Y se fue a casa. Yo también iba a ir a casa cuando me di cuenta de que de todos modos no encontraría al gato. Así que te perdiste, se sorprendió Oleg. Bueno, sí, sucede. Y al parecer, intentando dar la vuelta, comencé a alejarme cada vez más de casa. Por la mañana llegué a la ciudad. Estaba congelada, por supuesto, cansada y hambrienta. Decidí que podía subirme al autobús. Vi que estaban caminando hacia aquí. Y fui. Por supuesto, no en esa dirección. Y el autobús, para ser honesto, probablemente no era el correcto. Estuve caminando unos días por la ciudad y llegué al otro extremo. Allí, según tengo entendido, no tuve que buscar a nadie. No dormí en todo este tiempo. Tenía miedo. Pero en algún momento mi cuerpo no pudo soportarlo y me quedé dormido en el banco del parque. Y cuando despertó, no recordaba nada. Fue hacia donde miraban sus ojos y luego su madre me encontró. Esa es toda la historia. Al mismo tiempo, cuando regresaron los recuerdos de Masa y Verónica, Oleg y Katia decidieron casarse. Al vivir en la misma casa, se hicieron muy cercanos y encontraron muchos intereses comunes. Y su nuevo marido consideraba desde hacía tiempo a sus hijos, Katia, como su padre. Él era el mismo. Katia cumplió su sueño de infancia. Volvió al Instituto de Economía y se graduó con un diploma rojo. Después de eso, su marido la contrató gustosamente para trabajar en su empresa. Ella vendió su antiguo apartamento. Así vivían, una gran familia amigable en una enorme mansión, que se convirtió en su lugar común. En memoria de sus aventuras, Masa Verónica trajo de alguna parte un enorme gato blanco. El animal callejero tuvo que someterse a un largo tratamiento. Los padres se quejaron durante mucho tiempo de este acto sin sentido de su hija, pero el gato se quedó. Muy pronto se convirtió en el favorito de la casa.